Bienvenidos a nuestra segunda sesión del sistema nervioso. Soy el doctor Adrián Estuardo Chávez García y espero que les guste esta clase. El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el control de todo nuestro cuerpo y transmite los mensajes, además de procesar y analizar la información. En el caso del sistema nervioso periférico, este recibe información del entorno, es decir, lo que captan nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel, etc., y transmite órdenes del sistema nervioso central a los distintos órganos y glándulas. A ver, voy a poner un ejemplo. Resulta que si nosotros, digamos, tenemos frío, este frío es percibido a través de los receptores en nuestra piel y la señal es trasladada por medio del sistema nervioso periférico hacia nuestro sistema nervioso central. Acá es procesado ese estímulo y bueno, nuestro cerebro piensa qué hacer. Entonces, envía, por ejemplo, señales a nuestros músculos para que empiecen a temblar y a generar calor, o envía señales hacia los músculos de nuestras piernas para que se encaminen hacia el clóset y vayan en busca de un abrigo. Ese es un ejemplo muy breve y sencillo de cómo funciona el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. El encéfalo está formado por el bulbo raquídeo, el tálamo, el cerebelo y el cerebro, tal y como lo miramos en esta figura, mientras que la médula espinal, pues nos damos cuenta aquí una descripción de una persona que está básicamente de espaldas. El sistema nervioso es tan importante que hay un sistema de protección del sistema nervioso. Y está conformado por tres componentes. El primero de estos componentes son los huesos. En el caso del encéfalo está cubierto por el cráneo, es decir, dentro de nuestro cráneo está ese encéfalo y todas sus estructuras, mientras que la médula espinal está dentro de la columna vertebral, es decir, dentro de esa serie de discos, ¿sí? Cervicales, dorsales, lumbares y sacros. El otro sistema de protección del sistema nervioso central son las meninges. Por ejemplo, estas son como una especie de membranas que envuelven al encéfalo y a la médula espinal. Aquí vemos un corte en este cuadro y vemos cómo se agranda. Aquí está el hueso, ¿sí? Y aquí está la dura madre, que es, digamos, de las meninges, la membrana más externa y dura, que está básicamente pegada al hueso. Está otra membrana abajo que se llama aracnoides. Aquí hay un espacio virtual porque está lleno de agua, ¿sí? Que es el líquido cefalorraquídeo. Este es el espacio subaracnoideo. Y abajito está la pía madre, que es la que está pegada básicamente al tejido nervioso. Entonces, esas tres estructuras, dura madre, aracnoides y la pía madre, son las membranas que conforman las meninges. Y como ya les dije, existe un tercer sistema de protección, que es el líquido cefalorraquídeo, que tiene una circulación. Aquí básicamente se forman en los plexos coroideos y bueno, empieza a circular por todas partes, llegando incluso hasta la médula espinal. Esto tiene una función, o mejor dicho, dos funciones. Primero, amortiguar los impactos. Si se dan cuenta, con el líquido cefalorraquídeo alrededor, el sistema nervioso prácticamente queda flotando. Es decir, ante un golpe que se da, por ejemplo, un motorista a la hora de caerse, desafortunadamente resulta que tanto el hueso como las meninges como el propio líquido cefalorraquídeo amortigua los golpes. Pero además tiene otra función, es la de intercambiar nutrientes y productos de desecho.
El encéfalo, pues ya hemos hablado de cuáles son las partes que lo forman. Aquí están básicamente el cerebro, el bulbo raquídeo, el cerebelo, el tálamo, ¿sí? Este es un corte longitudinal, que lo estamos viendo de lado. Y bueno, el encéfalo es el lugar al que fluyen y en el que se originan todos los impulsos nerviosos. Contiene unas 100.000 millones de neuronas y pesa 1.4 kilogramos en promedio. Acá es importante ver que además de que es la parte más grande, pues es la que controla todas las actividades voluntarias o conscientes del cuerpo. También aquí es donde se procesa o se da lugar los procesos de inteligencia, el aprendizaje y el juicio. Hay una hendidura, que es la que vemos acá, que separa al cerebro en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los hemisferios están conectados por medio del cuerpo calloso. Aquí estamos viendo por debajo este cerebro y nos damos cuenta de que toda esta estructura que une a ambos hemisferios, tanto izquierdo como derecho, es el cuerpo calloso. Si lo queremos ver del lado, básicamente es este. Y esta figura es viéndolo desde abajo. Lo otro es que los hemisferios están divididos en lóbulos. En este caso, son 4: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Sí? Básicamente cada uno de estos lóbulos se especializa en distintas funciones. El cerebro, un dato importante es que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. ¿Y por qué? Porque resulta que todo esto está conectado. El encéfalo y la médula están conectados, ¿sí? Y resulta que a nivel del puente hay un entrecruzamiento de fibras. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí estas fibras que se aglomeran de este lado del cerebro se cruzan para controlar el opuesto. ¿Sí? La otra cuestión aquí importante es que el lado, en este caso, se da lo mismo. Si hay una afectación del lado izquierdo de nuestro cerebro, pues el que se ve perjudicado es el lado derecho. Y bueno, otra cuestión que tenemos que tomar en consideración es que se dice que el lado izquierdo de nuestro cuerpo es el encargado de procesar toda la cuestión de lógica, toda la cuestión de analítica, toda la cuestión de la razón, toda la cuestión de la estrategia, del control de la ciencia y de las matemáticas, por ejemplo. Mientras que el lado derecho tiene que ver más con el tema de la intuición, con el amor, con el sentimiento de libertad, la pasión, la creatividad y obviamente tiene que ver con el arte también. Entonces, obviamente si nosotros, por ejemplo, nos gusta tocar guitarra, nos gusta hacer teatro, quizás tengamos mayor predominio de nuestro cerebro derecho. En este caso, cuando se hace un corte de la masa encefálica y del cerebro, por ejemplo, se identifican dos tipos de materias. Está la corteza cerebral, ¿sí? Está la materia gris, que está formada por los cuerpos celulares, que es la que procesa información de órganos sensoriales y controla los movimientos corporales. Pero también está la materia blanca, que es la que miramos aquí en medio. Esta está formada por haces de axones, es decir, todos esos cordones de axones forman haces y forman esta parte de materia. En este caso, la única función de la materia blanca es la de conexión. En este caso conecta la corteza cerebral y el tronco cerebral. El cerebelo es el encargado de coordinar y equilibrar las acciones de los músculos. Ojo, aquí quien ordena los movimientos es la corteza cerebral, pero estas órdenes van hacia el cerebelo
y el cerebelo es quien coordina y equilibra todas las acciones de los músculos y hace que como humanos podamos disfrutar en cada sesión de ballet movimientos tan complejos y tan armónicos a la vez. El tronco cerebral conecta el encéfalo y la médula. Está formado por el puente y el bulbo, aquí lo tenemos, y regula el flujo de información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Aquí es donde se da el entrecruzamiento del que hablábamos, pero además controla la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la respiración y la ingestión. El tálamo y el hipotálamo, aquí vemos al tálamo por ejemplo, este recibe los mensajes de los receptores sensoriales de todo el cuerpo. Por ejemplo, todas las señales de nuestros sentidos confluyen en el tálamo y el tálamo lo que se encarga es de distribuir a distintas regiones de la corteza cerebral a donde correspondan las señales para poder ser procesadas y a partir de ahí efectuar una acción. El hipotálamo es el centro de control para el reconocimiento y el análisis del hambre, la sed, el cansancio, la ira y la temperatura. Todo eso se da en el hipotálamo. Además, controla la coordinación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Aquí estamos viendo la médula espinal. La médula espinal es un vínculo de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Tiene 31 pares de nervios espinales que conectan al encéfalo con el resto de partes del cuerpo. Aquí los estamos viendo. Procesa cierta información como los reflejos. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos caminando por la playa y hay un chague o un vidrio o una tachuela y nos topamos desafortunadamente con esa tachuela, inmediatamente lo que hacemos que es levantar el pie y tratar de que la tachuela y nuestro pie estén lo más lejos posible. ¿Para qué? Para que garantizar de que no haya lesión. ¿Qué pasa? Esa lesión o esa transmisión que hubo desde los receptores sensoriales que están en nuestro pie, que perciben el olor, llega hacia nuestra médula y ahí inmediatamente las neuronas sensoriales se comunican con las motoras para retirar el pie y no llegan hasta el encéfalo. Por eso es que se producen actos de tipo reflejos. Son cuestiones que hacemos de manera inconsciente. Es decir, el reflejo es una respuesta rápida y automática a un estímulo. Imagínense, si nosotros tenemos que esperar que la señal llegue hasta el cerebro, probablemente nos estaríamos desangrando con la tachuela ahí incrustada en nuestros pies. El sistema nervioso periférico básicamente tiene una división sensorial y una división motora. La división sensorial del sistema nervioso periférico transmite impulsos de los órganos sensoriales al sistema nervioso, mientras que la división motora transmite impulsos del sistema nervioso hacia nuestros órganos. Y aquí una cuestión importante que tomar en consideración es que la parte somática regula actividades conscientes como levantar un dedo o mover una pierna, pero también aquí tienen que ver algunos que pueden participar en reflejos, ¿verdad? Como lo de la tachuela que hablamos. Mientras que el autónomo regula actividades automáticas, se divide en simpático y parasimpático, y estos dos sistemas tienen efectos contrarios. Uno puede acelerar y el otro puede desacelerar el corazón. Y aquí los dejo más o menos con partes de actividades tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático. En este caso, por ejemplo, el parasimpático contrae la pupila mientras que el simpático la dilata. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Agradezco la atención y espero haberles apoyado. Hasta la próxima. Mi nombre es Adrián Chávez.